Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la importancia que tiene la justicia para una verdadera paz en Colombia y la posición de las FARC en medio de la negociación que adelanta con el gobierno colombiano, persiste en negarse a reconocer y responder por sus crímenes pagando penas privativas de la libertad. La noticia, en su último comunicado, el grupo terrorista reiteró que no están dispuestos a pagar ni un solo día de cárcel, justificando su posición en el desprestigio que sufren las instituciones de la justicia en Colombia. La FARC descartó cualquier posibilidad de someterse a los mecanismos de justicia transicional que hasta ahora ha planteado el gobierno y que hacen parte del denominado Marco Legal para la Paz. Creemos que un proceso de paz no es un proceso de sometimiento ni rendición. También creemos que no puede convertirse en un proceso de justicia o debut de un concepto de justicia punitivista en la que el Estado pueda actuar como juez y parte. Nunca daremos un voto de confianza al sistema judicial colombiano, ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas, porque no hemos venido a La Habana a someternos. Lo mínimo para alcanzar la reconciliación es que se proceda con los cambios estructurales que acaben con la miseria, la desigualdad y la falta de democracia. El punto clave de la noticia. Estas declaraciones contrastan y de alguna manera contradicen lo planteado por el cabecilla negociador de las FARC, alias Pastor Alape, quien en una entrevista revelada el pasado domingo por el diario El Tiempo no descartó que el grupo terrorista pudiera someterse, tras un eventual acuerdo de paz, a una reclusión especial. Al escuchar las dos declaraciones, ambas diferentes, ambas provenientes de las FARC, Colombia, en medio del escepticismo, hoy se sigue preguntando si la organización criminal está dispuesta o no a pagar penas privativas de la libertad. Guardando absoluto silencio sobre la escalada que han desatado en los últimos días contra la infraestructura eléctrica y la población civil en territorio colombiano, el grupo terrorista de las FARC insistió a través de un polémico comunicado que no están dispuestos a pagar cárcel por sus crímenes. Ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel por haber ejercido dicho derecho. Evidentemente golpeados por el abatimiento de dos de sus cabecillas en el último mes por las autoridades, las FARC arremetieron contra el sistema judicial colombiano. Aseguraron que durante el proceso no se someterán ni se rendirán porque, según ellos, no es comparable lo que ellos llamaron terrorismo de Estado con su supuesta rebelión. En La Habana no se van a intercambiar impunidades porque no es comparable el terrorismo de Estado al ejercicio del derecho a la rebelión. Como ha sido frecuente, rechazaron los mecanismos legales que impulsa el gobierno para un eventual posconflicto. Es decir, las FARC se resisten a aceptar el marco jurídico para la paz, que el gobierno tiene como su hoja de ruta para el establecimiento de elementos de justicia transicional que serían aplicados tras un eventual acuerdo de paz. Reiteramos que ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia y mucho menos concepciones de justicia transicional que de él se deriven. Esta posición de las FARC frente a la justicia colombiana, en la que descartan la prisión en cualquier escenario de posconflicto, contrasta con las declaraciones que entregó alias Pastor Alape hace solo 3 días al diario colombiano El Tiempo. En aquella entrevista, el cabecilla de la agrupación terrorista hizo un planteamiento diferente en relación a la justicia transicional. Si además de las FARC van empresarios, políticos, militares, en fin, y se decide que todos deben pagar una pena de reclusión, no necesariamente en una cárcel tradicional, ¿las FARC aceptarían la reclusión en ese caso? Si el país define en esa comisión que hay que buscar una fórmula de ir a un escenario de ese tipo, seguramente lo vamos a tener en cuenta. ¿O sea que no lo descartan? No lo estamos descartando. Desde hace 30 meses, tiempo que lleva el proceso de paz en La Habana, ningún cabecilla de las FARC había contemplado la palabra reclusión. Sin embargo, la afirmación es abstracta, pues en aquella entrevista no dijo qué tipo de condena estarían dispuestos a pagar, ni bajo qué circunstancias, que a juzgar por anteriores declaraciones no sería tras los barrotes de una celda.
Las recientes declaraciones de las FARC dejan sobre la mesa visiones distintas entre los cabecillas sobre la justicia y cómo las FARC van a asumir sus responsabilidades por la estela de violencia que ha dejado a lo largo de 50 años. El discurso de este miércoles, comparado con la entrevista de Álape, dista sin duda de ser homogéneo. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, los invitamos a ustedes, nuestros televidentes, a que participen opinando frente al interrogante que les planteamos el día de hoy. ¿Qué opinión tienen ustedes frente al reciente anuncio de las FARC en el que nuevamente se niegan a pagar cárcel por sus crímenes cometidos durante los últimos 50 años? Todo esto en medio de un proceso de paz. Sus opiniones a las cuentas de Twitter que están apareciendo ahí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Jaime Arrula, es abogado penalista, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Señor Arrula, bienvenido al programa La Noche. Un placer, mucho gusto. En nuestros estudios de NTN 24 está Marisol Gómez, ella es editora del diario El Tiempo de Colombia, periodista especialista en noticias de conflicto y proceso de paz y magíster en ciencias políticas. Hoy le hemos invitado, entre otras cosas, porque ha sido la periodista que logró esta primicia que fue revelada por el diario El Tiempo y por esa razón hoy hemos querido tenerla acá. Marisol, bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias por la invitación, Jefferson. Marisol, quisiera que primero que todo nos contara qué impresión le quedó a usted luego de hablar con alias Pastor Álape. Prácticamente es una de las pocas entrevistas que ha entregado este cabecilla de las FARC, pero debo decir que también es de las pocas entrevistas en las cuales hemos podido recoger alguna respuesta diferente a las que usualmente entrega las FARC, y es la que tiene que ver con el no descarte de un centro de reclusión especial para eventuales desmovilizados de las FARC luego de un proceso de paz. ¿Qué impresión le quedó, Marisol? Pues bueno, lo que yo creo que hay que empezar por decir un poco es que aparentemente hay una contradicción de las FARC, y digo aparentemente porque si ayer, digamos, un día después de la entrevista que Pastor Álape le concedió al Tiempo en la que dice no descartan la reclusión especial, como bien lo registran ustedes antes de comenzar este programa, Timochenko, el jefe de las FARC, el máximo jefe de las FARC, escribió un artículo en el que dice, en el que no rectifica a Pastor Álape, no lo desmiente, e incluso agrega, en la mesa de La Habana no hemos vetado ninguna cosa, ni la justicia transicional, ni las condenas, ni las penas alternativas. Entonces a mí me parece que lo que hay ahí es una diferencia de lenguaje y no necesariamente, digamos, que una persona esté desmintiendo a la otra o que un comunicado esté desmintiendo al otro. Yo pienso que aquí hay que atenerse a los hechos y yo creería que es un asunto de lenguajes. Y a propósito de la pregunta que usted me hace, Jefferson, pues yo lo que siento es que efectivamente cuando Pastor Álape está manifestando esto, pues lo manifiesta es porque en las FARC lo piensan. Cuando habla de que podrían aceptar una reclusión especial, efectivamente supongo yo que ha sido un tema de discusión, entre otras cosas porque, como ustedes saben, en las FARC las FARC son verticales, son monolíticas. En las FARC un jefe no dice una cosa sin que por lo menos se haya considerado en plenaria. Entonces es muy difícil pensar que él va por un lado y el resto de los negociadores de La Habana va por el otro. Marisol, o sea, el análisis que usted hace es que no hay una contradicción, sino sencillamente lo que planteó Pastor Álape, las FARC sencillamente no lo descartan. Y dicho de otra forma, entonces, pensaría uno que entonces la justicia transicional tampoco lo han descartado, según su análisis. Exactamente, y no lo estoy diciendo yo, lo dice Timochenko en una carta en la que critica fuertemente a los medios de comunicación por la manera como, según él, estamos cubriendo el proceso de paz. Dice, las FARC, repito, las FARC no han vetado ningún tema en la mesa, ni siquiera, estoy diciendo citas textuales, ni siquiera la justicia transicional, ni las condenas, ni las penas alternativas. Ahora, ustedes en el comunicado de hoy ven que dicen no aceptamos ningún marco jurídico unilateral. Entonces lo que hay que entender ahí, Jefferson, es que las FARC son muy difíciles de entender por el lenguaje que usan, pero ahí están diciendo todo lo mismo. Es decir, lo que dicen hoy es que no aceptan marcos jurídicos unilaterales. Es decir, una cosa que está negociada en la mesa es para ellos otra cosa. Ahí es un asunto de dignidad de las FARC, pero ese tema se va a llevar a la mesa, se va a discutir en la mesa, y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que siempre estamos en términos de justicia transicional, se está hablando es de una cárcel no tradicional. Entonces ahí tiene todo el sentido lo que dice Pastor Álape.
no descartamos una reclusión especial. Es que no estamos hablando de una cárcel típica como la conocemos. Unas condiciones de reclusión especiales. Señora Rubla, ¿cuál es su opinión? A ver, sabíamos que este iba a ser el punto más complicado y creo que en este momento este punto de la justicia tiene enredado el proceso. Indiscutiblemente, las FARC es una de las partes de la negociación y hay que entender lo que dicen y lo que se contradicen en este ámbito de negociación. Ellos tiran sus anclas bien arriba para ver hasta dónde van a lograr alcanzarlo. Pero yo creo que lo que hay que empezar a mirar es el lado contrario, el lado nuestro. Hasta dónde la sociedad colombiana está dispuesta a ceder en este tópico. Es evidente, y las FARC lo saben, y nosotros lo sabemos, que justicia tiene que haber. Justicia no es perdón y olvido. Justicia no es impunidad, es justicia transicional, pero es justicia. Luego aquí tiene que haber, fuera de verdad, fuera de reparación, tiene que haber justicia. Y la justicia implica penas, implica sanciones desde el punto de vista penal. ¿Hasta dónde las tradicionales? ¿Hasta dónde rebajas? ¿Hasta dónde afuera o adentro? ¿Hasta dónde derechos políticos? Eso es lo que la sociedad colombiana, las víctimas, el Estado colombiano tiene que examinarse y decidir, yo puedo llegar hasta allí o hasta no. Y somos nosotros los que los tenemos que llevar a la mesa, a las FARC, hasta aquí llega la sociedad colombiana. No es que ellos nos pongan aquí como lo apareció en este último guerrillero, el tope es que nosotros no vamos a hacer nada porque nosotros estábamos ejerciendo un derecho. ¿Cuál derecho? El derecho a la rebelión. Hasta donde yo sé, eso es un delito, no un derecho. O sea que aquí no hay ningún derecho a la rebelión. Aquí era un delito de rebelión, pero no ese es el más grave, porque ese se puede conmutar, ese se puede amnistiar, ese se puede perdonar. Aquí lo grave es todo lo que se cometieron bajo pretexto de la rebelión, ataque a población civil. Delitos de lesa humanidad. Todos los de lesa humanidad, que no se pueden tener como conexos. Nosotros ya tenemos marcos jurídicos para eso, no solamente nacionales, sino internacionales, y no los podemos soslayar. No es lo mismo la época del Caguán, que las FARC desperdiciaron a esta época. Ahora el tema ha evolucionado y hay compromisos internacionales para el Estado colombiano. Marisol, de acuerdo con la cobertura que usted ha hecho del conflicto en Colombia y, por supuesto, de acuerdo también con este diálogo que usted sostuvo con uno de los protagonistas de esta noticia, que es alias Pastor Alape, ¿cuál es la justicia que usted cree que le sirve a las FARC en este momento? ¿O sencillamente a ellos no les sirve ninguna justicia para firmar ese eventual modelo de paz que están negociando con el presidente Juan Manuel Santos? Pues yo pienso que claramente, Jefferson, están en el tono de la justicia transicional. En el tono de la justicia transicional, y saben que implica verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, digamos que aquí lo que hay es un asunto de discurso político, y entre el discurso político de las FARC pues hay que saber encontrar la nuez, porque obviamente ellos reivindican en cada comunicado su entre comillas, derecho a la rebelión, el hecho incluso de que dicen que no se van a someter a una justicia transicional. Pues para eso está a una justicia normal, y para eso está la justicia transicional, que es la que permite en este proceso de paz y en otros procesos de paz del mundo hacer el tránsito de la guerra a la paz bajo un modelo distinto a la justicia tradicional, para permitir pues que ese tránsito sea posible para poder superar estados de guerra, pues que finalmente de eso se trata un proceso de paz. Entonces yo insisto en que entre el discurso político de las FARC hay que saber encontrar dónde están los puntos claves, porque a veces me parece que la gente se pierde muchísimo, Jefferson, en eso del discurso político de las FARC, y entonces se confunden, y creo que eso no es culpa de la gente, es culpa de las FARC que todavía no se saben comunicar con la gente.